X, si no eres parte de ese grupo, ya estás perdido. Eso no está en la Biblia por ninguna parte. Bueno, yo no lo he leído, no sé si tú lo hayas leído, Ani. Lo que sí Dios lo que dice está, los que violan sus mandamientos, esos son los que no van a entrar, los que matan, roban, adulteran, esos son los que no hacen la voluntad de Dios, porque en Romanos 2 dice que la hacer la voluntad de Dios, que guarde su ley, no mates, no robes, no adulteres, o sea, que vivas en santidad. Al joven rico le dijo, pues, ¿qué debo hacer yo para entrar al reino de los cielos? Pues dice, guarda los mandamientos de Dios. Lo que le está diciendo, vive en santidad. Ya conoces a Dios, ¿no? Ya cuando uno conoce a Dios, ¿qué tiene que hacer? Pues vivir en santidad nada más. Yo creo que no es difícil de entenderlo. O sea, a tratar bien a tu o sea, fíjate, los 2 grandes mandamientos es guardar su santa ley. Si tú amas dice, porque dice la palabra que el amor es el cumplimiento de la ley. Si tú amas a tu prójimo, pues no lo matas, cumple la ley. Si tú amas a tu esposa, no cometes adulterio y cumple la ley. Si tú amas a Dios, no tomas el nombre de Dios en mano, cumple la ley. O sea, si tú amas a Dios, guarda sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, 4. Es lo que te enseña la palabra de Dios. Y también te dice que ese es conocer a Dios. Y conocer a Dios es la vida eterna, dice la palabra de Dios. Mira, cuando tú amas a tu hijo, no hay un artículo que te diga que le tienes que cambiar los pañales, no hay un artículo que te diga que le tienes que dar de comer. Tú lo haces porque tu amor lo hace por él. O sea, tú lo amamantas, tú lo bañas, tú le das de comer, porque tu naturaleza te dice que lo hagas. O sea, tú lo haces por amor. O sea, tu esposo te sirve de comer o tu esposa te sirve de comer porque te ama, porque es tu esposa, porque te ama primeramente. O sea, al igual Dios dio a su Hijo porque nos ama primeramente. Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Entonces, todo lo hacemos porque somos hijos de Dios y amamos a Dios, entonces es sencillo. Eso de que, no, mis hermanos, la otra estaba discutiendo con unos católicos, y digo, no, lo que pasa es que yo sí estudié los 44 dogmas, los 7 sacramentos, los 21, ¿cómo se dice? Los 21 concilios, todo eso lo estudié hace 20 años. Dice, no, no, no me digas que estás condenando más porque tú ya apostataste, me dijeron. Yo me reí, digo, ¿en serio? La apostasía no empieza con salirse de una iglesia, la apostasía empieza con no hacer la voluntad de Dios. Mira, Pedro y Pablo tuvieron una discusión. Pueden tener una discusión, pero ninguno de los 2 apostató. O sea, podemos tener discusiones entre los hermanos, pero la apostasía empieza con violar la voluntad de Dios. Ahí empieza la apostasía. No, no es algo que realmente, en serio, que no es difícil de aprender. O sea, lo único que tenemos que hacer es la voluntad de Dios, es todo. No sé qué piensas tú, Ani. Yo estoy escuchando, el tema es con Josué, sí, el tema es, ¿se puede formar otra iglesia sin fuera de la iglesia católica? Porque claro, fuera de la iglesia católica no hay salvación, entonces, ¿se puede formar otra iglesia fuera de la iglesia católica? De acuerdo a las enseñanzas de Cristo es. De acuerdo a lo que dejó Pues, Cristo, de acuerdo a lo que la doctrina de Cristo, si se puede. Acá entró otro católico más, pues precisaría yo entonces otro adventista. En este caso, otro que sea de otra denominación, no importa. O sea, el tema es, ¿se puede formar otra iglesia? Sabiendo que iglesia es conjunto de feligreses, sí. mira, mientras, ¿cómo te quiero decir? Mira, Bueno, dentro de la iglesia adventista hay otros grupos que se han salido de la iglesia adventista y se salen porque no los dejan predicar o los condenan porque son un poco fuertes. Pero si no te dejan predicar en tu iglesia o cualquier cosa que no te dejen hacer, salte de ahí porque lo que quiere Dios es que predicas el evangelio de Cristo.
En Apocalipsis 14:7 te dice claramente que la hora de su juicio ha llegado y adorar al quien hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces tenemos que llevar el evangelio a todas partes y eso es lo que tenemos que hacer. Si tú se te ocurre hacer una iglesia a ti, ¿verdad? Y esa iglesia está conforme a la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, y esa es la iglesia de Cristo. No importa que no esté dentro de la iglesia católica, o que no sea adventista, ¿no? Lo importante es que esa iglesia siga los fundamentos de la palabra de Dios. Porque dice, pero no es judío el que nace, sino el que hace la voluntad de Dios. Y también Cristo, cuando ve a Natanael, ya te lo repetí, dijo, este es un verdadero israelita, el cual en su boca no hay engaño. ¿Que los otros no eran verdaderos? No, para Dios verdadero es aquel que es la voluntad de Dios. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, dice Pablo. ¿Cuáles son? ¿Ya? Los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Así dice, o no dice así. Entonces, para mí, cualquier persona que quiera hacer una iglesia, no como Cash Luna, que son unos rateros, o como Maldonado, o como hay unos que están ahí, no como ellos, sino verdaderos pastores que tienen sus ovejas y no gustan de hacerse rico. Yo conozco pastores que son así y no son adventistas, ¿no? Así que está claro. Yo pienso que está claro, no sé. Ahí déjame a que hable mi amigo católico. Sí, cualquiera. Luis, bendiciones o Josué, que bueno, que ya lo había saludado. Cualquiera que quiera contestar si se puede formar otra iglesia, partiendo que iglesia, eclesía, del griego, conjunto de feligreses. Y bueno, adelante. Buenas noches. Bueno, Denme chance tantito, ahorita voy llegando a mi casa. bueno, entonces que Cuando esté Josué y, y luego seguís. Apagar el micrófono y listo, Luis. Dale, Josué, adelante. Adelante, Josué, prende el micrófono. Josué, se durmió. Josué. Ay, no. Josué. No está ahí. está cenando unas pupusas. Ay, Dios. Josué, prende el micrófono. Josué, Josué. Ay, ay, ay. ¿Pero qué pasó con este muchacho? Probablemente dejó el... Ay, Sí, ¿qué adelante. pasó, Ana? ¿Pero cómo que pasó? ¿No escuchaste toda la exposición de Luis N. Jaime González? Adventista. Que No, sí se puede formar otras iglesias. Basta que estén, dijo, te lo hago rápido, que estén a la voluntad del Padre, que se cumplan los mandamientos. sí, pero hay algo. Sí, estoy de acuerdo Apago con el eso, creo que era una micrófono cosa. mío. La iglesia hay que fundarla con el fundamento de los apóstoles. Tiene que haber una sucesión apostólica del siglo I hasta la actualidad, ¿verdad? Si a mí ahorita se me ocurriera en un caso hipotético, ¿verdad? Construir un lugar, ¿verdad? Alquilar un local, ¿verdad? Comprarme una isla y autonombrarme. Eso no tengo el permiso, no tengo ninguna sucesión apostólica. Ah, Josué, perdón, hay música ahí. Retírate un poquito. Sí, es que por eso que no me había conectado, Ana, lo siento. Ay, 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 hay música. Ya. Claro, pero retírate un poquito de la música. Nada más que eso digo. Y ahora podés abrir el micrófono. Josué. Ay, Josué, estás en un boliche bailable. No, aquí, no estoy en un boliche, odio la discoteca.
Pero no te podés Pero retirar un no te poquito. podés retirar un poquito. No, desafortunadamente aquí estoy pidiéndole a mi hermano hacer algo. ¿Y la música es de tu ¿Y la casa? música es de tu casa? Sí, sí. ¿Y eso no se puede bajar? Esto no se puede bajar. Sí, mira, Amy, lo que dice. Lo que dice. Déjalo que él apague el micrófono ahorita nomás. Ya apago el Espérame, micrófono. no, Bueno, no, no, sí, José. me encuentro el control ahí del Smart TV, ¿eh? A ver. Sí, ahorita hablas tú. Sí, cuando dice la palabra del fundamento sobre apóstoles, sobre profetas, cuando habla de eso, es sobre lo que escribieron ellos. O sea, sobre lo que Dios les reveló a través de sus siervos, los profetas. O sea, supongamos el fundamento sobre qué. También dice profetas, y hay muchos profetas que ya murieron. ¿Cuándo se refiere? ¿Hay profetas hoy día? No. Lo que se refiere realmente es que todo lo que se escribió, por eso dice, para todo lo que se escribió anteriormente, es para nuestra edificación, así dice Pablo. Entonces, ¿sobre qué? Profetas. Lo que está diciendo Pablo, que está la iglesia basada en el Antiguo y Nuevo Testamento, porque los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. O sea, sobre eso está basada la iglesia, sobre la verdad. Y por eso dice la palabra de Dios que tu palabra es la verdad. Así dice. Y tu palabra es el Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, sobre eso es lo que está basado la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, columna y baluarte de lo que se escribió sobre. Por eso dice, a la día el testimonio que se no hablaron conforme a esto es porque no le amaneció, dice la palabra de Dios. Eso te lo dice Isaías 8:20. Entonces está basada en qué, sobre qué, sobre apóstoles, pero ¿en qué sentido? En el sentido que en lo que ellos escribieron por medio del Espíritu de Dios. O sea, la voluntad de Dios está expresada ahí, siempre ahí está expresada la voluntad de Dios entre los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. O sea, lo que dijo Cristo en los evangelios, esa es la base de la iglesia. Esto es lo que debemos de entender. Yo no puedo poner un magisterio, no puedo poner los escritos de Elena de White superiores a la palabra de Dios, a lo que está ahí escrito. Mira, yo nunca voy a ninguna parte en el mundo promoviendo a Elena de White. Nunca lo he hecho. Y no creo que ningún adventista lo esté haciendo. No he escuchado a nadie que lo haga. Pero sí promueven la ley de Dios. Sí promueven que la obedezcas. No. Entonces, es que no te salva a ti pertenecer a la iglesia católica. O no pertenecer a la iglesia católica te condena. Lo que te condena a ti es no hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que guardes sus mandamientos, que vivas en santidad, no mates, no robes, no adulteres, y que aceptes a Cristo como tu Salvador. Eso es lo que quiere, que vayas, te arrepientas y que vivas en santidad. Es lo que quiere Dios. O sea, pero dice, porque no quieres que todos se pierdan, más que todos procedan al arrepentimiento. Así dice la palabra de Dios. O sea, que te arrepientas y vivas como Dios decide. Así como el ladrón en la cruz, hasta el último suspiro, él se arrepintió. Y Dios le prometió que iba a ver, iba a estar con él para siempre, o sea, vida eterna. ¿No? Así que eso es lo importante. Él no pertenecía a ningún grupo. Él no hizo nada, simplemente aceptó a Cristo como Salvador. Es lo que tiene que hacer un verdadero hijo de Dios. Tú puedes pertenecer a la iglesia que quieras, pero si la iglesia no está acorde a la palabra de Dios, salte de ahí. ¿No? Porque lo primero que tienes que ponerte en la mente es que tu salvación es individual y al último te va a dar cuentas Dios y te va a pedir cuentas y te va a decir, no dónde estabas, sino qué hiciste. ¿No?
No en qué iglesia estabas, sino qué hiciste. A eso me refiero, porque si te pone cuentas de si andas en un prostíbulo, si andas allá haciendo cosas malas, pues sí te va a poder cuenta en ese aspecto, ¿no? Pero me refiero a que perteneciente a a una iglesia, Dios no te va a pedir cuentas por no ser católico, no te va a decir, pues tú no eres católico y por lo tanto te vas a perder. Eso no enseña la Biblia por ninguna parte. Voy a apagar el micrófono. Ok. Bueno, acá está Leo católico, Luis y Josué. Pero Josué, no sé si está ayudando al hermano. El tema es que si fuera de la iglesia católica se puede formar otra iglesia. Y Luis ha hecho una muy buena exposición. Luis es adventista. Bueno, si ustedes quieren participar, Leo, Luis, alguien que quiera participar. Yo lo único que diría es que Adelante, si Leo. hay, Adelante, apago el micrófono. yo digo que lo único que diría es que si hay ignorancia de, bueno, yo defiendo mucho mi iglesia, ¿no? Y sé que la que fundó Cristo. Pero hablando de la salvación, yo digo te explico. Hay gente que puede ser musulmana, que puede ser atea, que puede ser de cualquier religión, que puede ser de cualquier denominación. Si ignora realmente, o sea, lo que es la iglesia de Cristo y todo, y actúa como Dios quiere, yo digo que sí, a mi punto de vista, pueden ser salvos. Es lo único que digo. Pero hay otro que dice, ¿no? Que fuera de la iglesia no hay salvación. Cuando se les demuestra a los hermanos que la iglesia de Cristo es la iglesia católica y que no la aceptan, la rechazan, a pesar de que más o menos tienen la idea, entonces ese sí es un compromiso más fuerte para la persona que ya sabe cuál es la iglesia de Cristo y que no se quiera adherir a ella. No sé si me expliqué, pero cualquier cosa me pueden preguntar. Eso es lo que yo pienso. Que sí puede haber salvación fuera de la iglesia de Cristo, pero para personas que se comportan realmente como Dios quiere, ¿no? Y que hacen las cosas inocentemente, ¿no? ¿Cuántos ateos nacen en familias ateas y jamás les presentaron a Dios, ¿no? En el lugar de los budistas, de los maometistas, de los musulmanes, que, o sea, viven una religión diferente, pero actúan bien a los ojos de Dios. Yo pienso que esas personas pueden ser salvas. Muy bien. Esa es mi opinión. Luis católico puede. Buenas noches. Buenas noches, ahora sí. ¿Quién habló? Apago el micrófono, apago. ¿Quién habló ahorita? Creo que Josué, ¿no? Josué es católico. Yo coincido con él. Leo habló. Leo es católico. El que entró último, ¿no? Sí, Bueno. sí. Yo coincido con él porque yo también pienso así. Porque desde el momento en que bíblicamente tenemos la iglesia desde hace 2000 años, pues ya no se puede poner otra iglesia, no se puede querer tener una autoridad por encima de Cristo, ¿no? Porque Cristo edificó una sola iglesia, ¿no? En Mateo 16, 18 vemos cómo dice Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Lo que dice después son palabras poderosas, son palabras fundamentales que tenemos que creer, porque le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Verdad? En una ocasión platiqué con un hermano testigo de Jehová y me decía él, sí, Juan Luis, la iglesia de Cristo era la iglesia católica, dice, fue la que fundó Jesús, me aceptó, fíjense de eso, me aceptó que Jesús fundó la iglesia católica. Dice, pero en el año 400, dice, los obispos metieron herejías, metieron muchas cosas que no estaban con la Biblia, estaban fuera de la Biblia, y entonces esa iglesia que Jesús creó, que Jesús fundó, se corrompió, y entonces ya dejó de ser la iglesia de Cristo. Así me dijo, ¿no? Bueno, si vamos con ese pensamiento, pues estamos muy equivocados, ¿no? Porque Jesús dijo, y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ellas. Entonces, ese hermano decía que pues unos obispos metieron herejías y pues que ahí se acabó la iglesia, ¿no? Entonces esto contradice lo que dijo Jesús, porque entonces estarían diciendo que si Jesús dice que los poderes del infierno, ni los poderes del infierno podrán contra ella, esta persona decía que unos obispos sí pudieron contra ella, ¿no?
Entonces ahí vemos cómo está en contra, ¿no?, de lo que dijo Cristo. Y luego también Mateo 28:19, el último versículo, bueno, Mateo 28:20, el último versículo del Evangelio de Mateo dice: yo por mi parte estaré con ustedes todos los días. Ya cuando envía a esa iglesia, ¿verdad?, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿verdad? Les da esa recomendación: bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que yo les he encomendado. Les dice: por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ahí tenemos la garantía de Jesús de que ni las fuerzas del infierno podrán contra la iglesia que Él está edificando en los apóstoles y en sus sucesores, en los discípulos que iban a aceptar su palabra, y diciendo también: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, esa es la garantía de que Jesús está con su iglesia y que esa iglesia es la que va a caminar y con la que va a estar Él. Él da garantía de estar con esa iglesia, ¿no? Entonces, vienen los hermanos separados, viene Charles T. Russell, viene Elena G. de White, viene John Smith, William Miller, vienen un montón de personas que crean sectas en Estados Unidos y pues ya creen que tienen la verdad, ¿verdad? Cuando Cristo ya fundó su iglesia, ya la envió, ya le garantizó que su asistencia, entonces no podemos hacer otra iglesia. Es algo muy antibíblico. Ese es mi punto ahorita. Gracias. Ok, gracias, Luis. Bueno, Luis Adventista, prende el micrófono para contestarle a cualquiera de ellos dos, tanto a Leo como a Luis Católico. Sí, realmente una promesa de Dios dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así dice la palabra de Dios y yo le creo realmente con su iglesia. Y en Apocalipsis 14:12 dice quién es su iglesia: los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe de Jesús. Así dice la palabra de Dios. Entonces, no, por eso dice: no es judío el que nace, sino el que hace la voluntad de Dios. Esa es su iglesia. ¿Ok? Entonces, Dios va a estar ahí y el fundamento es Cristo. Cuando le preguntan quién dice que la gente que yo soy, no dicen que eres este y este que es el otro, pero tú qué dices que soy. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Altísimo. Dice: porque no te la reveló ni carne ni madre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, y sobre esta piedra, o sea, por la piedra, o sea, por la declaración de Pedro que había hecho, edificaré mi iglesia. Y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. ¿Por cuál piedra? Cristo es la piedra. O sea, Cristo es la base de la iglesia. El fundamento, dice la palabra de Dios. El fundamento es donde se basa la piedra angular, dice, para que desecharon los edificadores, dice la palabra de Dios. Esa es la piedra angular. Y el ladder no podrá contra ella, ¿no? O sea, la iglesia que sigue a Cristo y que verdaderamente acepta a Cristo como Salvador, esa es la iglesia de Cristo. No viene por un grupo específico, Cristo, que diga: tú eres católico, tú eres adventista, no viene por un grupo, viene por un grupo específico, pero que hacen la voluntad de Dios y siguen las normas de la palabra de Dios. Esa es la iglesia. Y la promesa es para ellos, o para nosotros que seguimos eso. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y hasta ahorita la iglesia está de pie. No la han derribado todavía. No, así que yo espero que cuando Cristo venga por segunda vez, pues me lleve con Él. Porque hay una promesa de Dios, dice que no podrá contra nosotros. Dice que nos cuidará. Así que, y que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo está con nosotros? Por medio del Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios. Eso es otro consolador. La palabra otro, ahí en griego, hay una palabra para otro, que se puede decir: dame otro del mismo. O sea, como pásame otra pluma, te estoy diciendo, o pásame otro sello igual, ¿no? Y a otra palabra que se habla otra, o que puede decir cualquier cosa, pásame otro, ¿no? Pero es diferente. Pero cuando usa la palabra otro, quiere decir uno de su misma naturaleza y se refiere al Espíritu Santo.
Ese es el que nos lleva y nos cuida y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Bendiciones, apago mi micrófono. Gracias, Luis. Bueno, Leo, adelante, lo que puedas contestarle. Sí, en medio minuto para no interrumpir mucho. Yo digo que Jesús fundó una iglesia, no fundó muchas. Y esa iglesia que fundó Jesucristo, cuando venga por ella, en su segunda venida, debe de tener 2000 años. Decía el hermano, es que los que somos de la iglesia somos los que creemos en ella. A lo mejor lo estoy parafraseando mal, pero yo digo que son dos cosas. Tenemos que ver, bueno, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que conocer a Dios y tenemos que hacer su voluntad. Primeramente tenemos que creer en Él, pero creo que algo importantísimo es que difiero del hermano, es que tenemos que hacer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Debemos de ver qué doctrina entendieron, bueno, qué doctrina practicaron los primeros cristianos, y esa es la doctrina que nosotros debemos practicar. ¿En qué creían, no? ¿En qué creían? ¿Qué decían? ¿Qué hacían? Esa es la clave para saber si estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo en que los primeros cristianos eran cristianos, ahora sí que ejemplares, porque dice la Biblia, ¿no? Que repartían sus riquezas, todo eso. Y aparte creo que él habló del Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo trabajó en los primeros cristianos. Entonces, lo que hacían los primeros cristianos era porque, aparte de lo que Jesús dejó, el Espíritu Santo los apoyó, ¿no? Los apoyó, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén. Estuvo ahí, cuando dice el apóstol, ¿no? Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo andaba con ellos, tal como lo dice el hermano. Pero entonces, para cerrar, tenemos que creer en Cristo, eso es una base, pero tenemos que hacer su voluntad. Y la voluntad es que tenemos que practicar una doctrina que es similar a la que practicaban los primeros cristianos. Y ahí está la invitación, que estudien qué era lo que pensaban y practicaban los primeros cristianos. Creo que ahí está la clave. Hacer lo que ellos hacían, la doctrina que ellos practicaban, tenerla bueno, repetirla nosotros también, porque esa es la verdadera doctrina. Entonces, pues ahí está la idea de que tenemos que hacer lo que el Señor mandó. ¿Y qué es lo que mandó? Pues con lo que hacían los primeros cristianos, ¿no? Ahí está la clave. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Espero me haya explicado. Ok, Leo, gracias. Luis, católico. Sí, miren, el hermano Luis, ¿qué? ¿Yami? Sí, Luis Adventista, decirle. Como vos sos Luis Ajá, católico sí. y el Luis Adventista. Para Bueno, distinguirlo. Luis Adventista, es mi siguiente opinión. Él dice que, por ejemplo, la Iglesia de Cristo es la que guarda los mandamientos, ¿no? Pero ahí, hermano, yo pienso que es muy subjetiva tu respuesta, porque, por ejemplo, cualquier denominación protestante puede decir eso, ¿no? Incluso los católicos podemos decir eso, ¿no? Pues nosotros guardamos los mandamientos, y ahí dice que los mandamientos es la verdadera Iglesia de Cristo. El que guarda los mandamientos es la verdadera Iglesia de Cristo. Perdón. Entonces, eso pues no lo podemos corroborar bien, no podemos ver quién está realmente guardando los mandamientos desde hace 2000 años. Bueno, nosotros decimos que nosotros sí tenemos los registros, tenemos datos históricos que venimos desde hace 2000 años, ¿no? Tenemos papas, tenemos catedrales, tenemos todos los datos para demostrar que somos la iglesia que venimos desde cuando Jesús la envió, ¿verdad? Sin embargo, los hermanos separados, ya sean, por ejemplo, ustedes que son adventistas, con todo respeto, pues al decir que creen que son la iglesia verdadera, la que edificó y envió Jesús y con la que Él está, porque ustedes guardan los mandamientos. Bueno, pues yo les pregunto, ¿ustedes guardaban los mandamientos en el siglo, por ejemplo, en el siglo IX? Pues no, porque no existían. Simple y sencillamente, sin alardear,
pues ustedes no existían ninguna denominación protestante, existían los católicos sí existían. Había un papa que estaba en esa fecha, en esa década, en ese siglo, pero no existían los adventistas. Históricamente tenemos registrados que los adventistas vienen a salir desde la década de 1840 a 1860, ¿verdad? Cuando hubo le dicen la decadencia o el gran chasco, ¿verdad? Cuando dijeron que iba a venir nuestro Señor Jesucristo y no llegó, le llamaron el gran chasco, ¿no? Y después el linaje de White retomó las riendas del grupo, ¿verdad? Y a último se organizaron en 1863, por ahí así. Entonces, si nos damos cuenta, los adventistas del séptimo día nacieron en Estados Unidos, ¿no? Hace apenas 150 siglos, alrededor de 150 años. Y pues Jesús dijo que él iba a estar con su iglesia desde el momento en que la envió. Es bíblico eso, ¿no? Mateo 28:20 dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir? Que desde ese primer momento que Jesús está enviando su iglesia, él está con esa iglesia. Siglo I, siglo II, siglo III, tenemos registros de iglesia católica, papas, obispos, etcétera, sacerdotes, santos, mártires, padres de la iglesia, ¿verdad? Y tenemos todos esos datos siglo tras siglo, hasta el siglo que estamos ahorita, actualmente siglo XXI. Entonces, no es que nosotros nos llenemos la boca y digamos somos la iglesia de Cristo por presunción, no, sino por historia, demostrándolo bíblicamente, ¿verdad? La doctrina que tenemos. Por ejemplo, muchos dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica, ¿no? Pero antes de Constantino ya teníamos 32 papas. Entonces, ¿cómo está eso que Constantino funda una iglesia que ya venía con 32 papas de antigüedad? ¿Verdad? Entonces, eso es una incoherencia. Tenemos que, por ejemplo, pues la iglesia, podemos decir que tenemos la doctrina, las imágenes, nos dicen que la Iglesia Católica, pues es idólatra porque imágenes, ¿no? Pero pues si nos vamos al primer siglo, vemos como en las catacumbas había imágenes de Jesús, de la Virgen, de Pedro, de todos los santos, los apóstoles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se comenzaron esas imágenes en la iglesia? Pues como una forma de evangelizar, ¿verdad? Porque la gente no tenía la Biblia, no todos tenían la Biblia, algunos tenían fragmentos, copias ahí, pero no todos. Entonces, algunos no sabían leer, no sabían escribir. Entonces, esas imágenes eran para que ellos se evangelizaran. De esta manera, la iglesia tenía imágenes desde el primer siglo y así, los demás siglos comenzaron a ver más imágenes, y la iglesia siempre ha tenido imágenes, ¿sí? No es de ahora, no es de que ahora ya tengamos imágenes de la Virgen o de los santos nada más, no, desde el primer siglo tenemos imágenes en la iglesia. Entonces, y no enseñamos a adorarlas, ¿verdad? No tenemos ningún documento de algún concilio donde, digamos, propone la iglesia que ahora hay que adorar imágenes. No, nunca, eso nunca lo tenemos en la iglesia y nadie lo ha podido demostrar, ningún pastor, ningún hermano separado. Pero entonces, pues con todo respeto, si te decimos, hermano, fíjate bien en dónde estás, fíjate bien, checa la historia de tu denominación, qué había antes de ustedes, no había adventistas, comenzaron me parece con William Miller y después retomó el linaje de White. Entonces pues nos damos cuenta que no se trata de decir yo guardo los mandamientos, mi iglesia guarda los mandamientos, no se trata nada más de eso, se trata de demostrarlo históricamente, que la iglesia fue la que fue enviada por Cristo en Mateo 28:19, ¿verdad? Entonces yo creo que sí te debes de replantear bien dónde estás, hermano, porque no sea que al final dices tú, va a venir nuestro Señor Jesucristo por la iglesia que somos nosotros, pero pues luego dices, no, pues que nosotros tenemos la verdadera doctrina, nosotros guardamos los mandamientos. Uno de los mandamientos de Cristo es comer el cuerpo de Cristo, comer su cuerpo. Ahí está en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Mi cuerpo es verdadera comida, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿verdad? Y él dijo, es verdadera comida. Los fariseos dijeron, no, pero ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Y se escandalizaron y muchos se fueron, ¿verdad? Y los protestantes dicen que es un simbolismo. No, Jesús estaba hablando en
por ejemplo, una palabra en griego es trogos, algo así, no estoy seguro exactamente, significa masticar, morder, masticar, corroer. Entonces, esa es la doctrina católica que tenemos desde hace 2000 años y ustedes pues no practicaban, no comían el cuerpo de Cristo en el siglo III, en el siglo V, en el siglo VII, hasta 1863, 60, 40, 60, que fue cuando ustedes comenzaron. Entonces, es ilógico decir que ustedes son la iglesia que envió Jesús. No son la iglesia que envió Jesús. Entonces, nosotros tenemos esa doctrina desde hace 2000 años. Gracias, que participe otro. Ok, gracias Luis, católico. Bueno, obviamente te tiene que contestar Luis N. Jaime González, que es el adventista, porque Leo es católico también. Adelante Luis, adventista. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, la Iglesia Adventista nunca ha dado un tiempo o sea, nunca ha dado una cronología cuándo va a venir Cristo. O sea, el chasco fueron los bautistas. Los adventistas no existían en aquel entonces. Quien fue bautista fue Miller. Y los adventistas vinieron a nacer hasta 1873. Ahí es cuando se establece la iglesia, la iglesia adventista, así que eso absolutamente nada tiene que ver. Otro problema es que la iglesia del primer siglo, en ninguna parte de la palabra de Dios se les autonombran ellos cristianos. En ninguna parte. Donde yo soy cristiano, en ninguna parte. Eso se vino como tradición y ya se acuñó ese título a las personas. En el primer siglo ninguno se autonombra cristiano, todos eran judíos. Cuando Cristo hace la Santa Cena, ¿cuántos católicos había ahí? Ninguno. La Iglesia Católica todavía no existía. Todos eran judíos. Pablo era judío. Es judío de judíos. O sea, israelita, o sea, como de carne. O sea, no existía tal grupo. Y como dijo el hermano, ¿cómo sabemos que estamos en la verdad? Pues lo que enseñan en el primer siglo. Eso fue lo que dijo y lo que practica. Y lo que se enseña, lo que se practica, es lo que te hace ser hijo de Dios. Y es verdad. Y la iglesia del primer siglo guardaba los mandamientos de Dios. Los 10. Los 10 mandamientos. Así que, por eso es que dice en Apocalipsis 14:12 que Satanás se ha puesto a guerra con los que guardan los mandamientos de Dios. No está diciendo contra la iglesia católica. Ni con los judíos, dice con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y la fe de Jesús, dice, es el espíritu de profecía, a la ley, al testimonio. ¿Quién se le aparece a Cristo antes de ser crucificado? Moisés y Elías. La ley y el testimonio, dice la palabra de Dios, que si no hablaran conforme a esto es porque no le ha amanecido. Eso es lo que enseñaba. O sea, ¿cuál es el único problema que tuvieron en el primer siglo? Fue la circuncisión, nada más. Ese era el problema que tenían. Y otro problema que tenían los que no querían aceptar a Cristo es que Cristo ya no había venido en el primer siglo. No lo querían aceptar y querían seguir matando corderos. Porque eso apuntaba a Cristo, ¿no? Pero realmente que la iglesia del primer siglo no era católica. No existía la iglesia católica en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, hasta el cuarto siglo no existió la iglesia católica. Me preguntas, ¿dónde estaba mi iglesia en el primer siglo? Pues si yo hago la voluntad, como dijo Pablo, no es judío el que nace, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La promesa que le dio a Abraham, ¿para quién? ¿Para quiénes son? Para nosotros, los que no estamos ahí. Si te vas al libro de Deuteronomio, dice, hago esta promesa para los que están aquí y los que no están aquí. ¿Y quiénes son los que no están ahí? Nosotros, que somos injertados. ¿Qué quiere decir injertado, brother? Que tú te injertas en un pueblo. ¿Quiénes estaban ahí? Los judíos. Y somos parte de ese pueblo porque somos injertados, dice la palabra de Dios. ¿O no dice así? Y si tú eres injertado, es porque ya existía un pueblo que antes estaba antes que tú. Estaba ahí con Cristo, en el primero, segundo, tercer siglo.
Así que mi iglesia estaba ahí en el primer siglo porque yo fui injertado. Dice que antes estabas alejado de la ciudadanía de Israel, alejado de los pactos y promesas de Dios. Disculpa, hermano, la interrupción nada más para pedirte un dato. Tú dices que la Iglesia Católica no estaba ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer siglo. Según tu parecer, ¿en qué siglo entró la Iglesia Católica? Tuvo que haber existido en el año 325 con el concilio de Nicea, bro. Porque la iglesia católica tiene 21 concilios. Y si fuese el concilio de Jerusalén, también de la iglesia católica, pues hubieran tenido 22 concilios. El primer concilio de la iglesia católica fue el concilio de Nicea, no el concilio de Jerusalén. En el concilio de Jerusalén, ningún gentil tuvo ni voz ni voto, brother. Era completamente judía lo que se abordó ahí. ¿Tú conociste, por ejemplo, padres de Ignacio de Antioquía? Sí sé quién es Ignacio de Antioquía, pero él no era católico, brother. Hermano, te voy a leer Mira, te voy a decir, ustedes lo adoptaron como católico, que es diferente. A ver, les voy a leer algo importante. O sea, mira, hubo 267 papas desde 266, 267 con el nuevo que existe hoy día. Ok. Cuando vamos a decir el primer papa fue Pedro, el segundo papa Salino, Clemente, y te vas a ir una sucesión. Pero realmente esa sucesión en los primeros 4 siglos no existía. ¿Cómo no? Pues sí, ahí están mencionados. Incluso están mencionados sus nombres, pero en ninguna parte te dicen que era papa. No, pero la palabra papa se le puso después, pero la palabra, ¿sí sabe lo que significa la palabra papa? Padre, brother. No. La palabra papa son 4 iniciales. Es P-A-P-A. La primera P significa Pedro. La primera A significa apóstol. La segunda P significa... Yo he ido al diccionario y buscado la palabra papa del Vaticano, y el primer significado es padre. Sí, padre, también padre, pero digamos, tiene también otro significado. Es Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. La segunda P es príncipe y la segunda A, apóstoles. O sea, Pedro es el primero de los apóstoles, es lo que quiere decir la palabra papa también. Entonces, por ejemplo, tú estás diciendo que no existía ni el primero, el segundo ni el tercer siglo, ¿no? Pero encontramos a principios del segundo siglo a San Ignacio de Antioquía, que en una carta a los cristianos de Esmirna les dice: donde quiera que está la iglesia está el obispo, donde quiera que está el obispo está la iglesia católica. Entonces me voy a alejar porque están mis sobrinos jugando. Entonces, mira, cuando dice la palabra de la iglesia católica, no se refiere a la institución católica, se refiere a que la iglesia es universal. Eso se refiere. Sí, pero esa iglesia universal es la que adoptó la iglesia católica, la iglesia católica romana. ¿Y por qué Tú lo has dicho, la que adoptó después. O sea, no existían en aquel entonces. Bueno, yo me despido, ¿vale? Iba a participar, para comentarle a Luis Jaime, que sí en el año 90 se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo. No, fíjate lo que yo dije. Ellos nunca se autonombraron cristianos, dije, les empezaron a llamar cristianos a los seguidores de Cristo. ¿Ok? Ajá. Pero en ninguna carta de los apóstoles, nunca ellos se autodenominan cristianos. La palabra de Dios dice que les empezaron a llamar, como también le empezaron a llamar otro grupo, la secta de los nazarenos. ¿Tampoco tú eres de la secta de los nazarenos? Bueno,
creo que Luis te quiere comentar algo. Yo ahorita ya no tengo tiempo, me despido, ¿vale? Porque si no, si te explicaría lo que me preguntaste, me tardaría como media hora mínimo. Sale pues, buenas noches, descansen. Gracias, Leo. Dios te bendiga. Saludos, Leo. Pues Sí. mira, hermano, por ejemplo, pues es que es como que es ilógico lo que tú comentas, ¿no? Porque tú defiendes que ustedes son injertados, ¿no? Dices, somos injertados. Pero, ¿en qué año se injertaron? A ver, vamos a ver, danos datos tú. ¿En qué año se injertó tu denominación adventista en la iglesia que Jesús envió? Mira, la palabra de Dios cuando dice que eres injertado, no se refiere a una iglesia, se refiere a un individuo, brother. O sea, que cuando dice algunas ramas fueron desgajadas, algunas en plural, te está diciendo que algunas personas no quisieron aceptar a Cristo como Salvador en el primer siglo, que la iglesia, o sea, no la iglesia, sino Israel debería de haber estado preparado para recibir a Cristo. Sí, entonces, cuando dice que ustedes ramas, que ustedes son ramas, o sea, en plural, lo que está diciendo que las personas que acepten a Cristo en ese momento son injertados dentro de ese pueblo. Sí, Entonces, pero o sea, en el momento que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, no es que va a injertar los adventistas allá. Eso no existe, brother. O sea, lo que te enseña la palabra de Dios es que tú, cuando aceptas a Cristo en ese momento, es injertado dentro de su pueblo. pero ¿y dónde se queda la iglesia que envió Jesús en Mateo 28? La iglesia es aquella que hace la voluntad de su Padre. No tiene No, nombre. Nunca le pusieron nombre, brother. O por en qué eso, parte le pusieron nombre. pero permíteme, Jesús Ajá. envió personas, ¿no? Envió personas, Sí. envió personas, la iglesia, el Ajá. pueblo judío, vamos a pasar un Ajá. poquito Bueno, si le quieres Testamento. llamar nombre por donde estaban ellas situadas, se le puede llamar a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Corintios, a la iglesia de los romanos, se le puede llamar por donde estaban situadas, por donde estaban localizadas, se le puede nombrar. Supongamos a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, pues se les nombra por el nombre de donde están situadas. En ese Y por aspecto, eso, pues tienen un nombre. Pero un y por nombre, como tiene la Iglesia Católica, como tiene la Iglesia Adventista, no existía en el primero, segundo, tercer siglo, no existían. estamos de acuerdo contigo en que se le ponía el nombre de la ciudad donde estaba, ¿no? Por eso nosotros se nos denomina romanos, porque la iglesia pasó a estar en Roma, ¿sí? Pedro, tenemos registros que pasó a Roma. Pedro era el líder que dejó Jesús, jefe de la iglesia, que dejó Jesús, ¿no? Es en Juan 21, el 15 al 17, ¿verdad? Me amas más que estos, apacienta mis ovejas. Bueno, él era el pastor que dejó Jesús. Bueno, Pedro se traslada a Roma, muere en Roma, por eso nuestra iglesia, por eso nosotros se nos llama romanos, es lo que tú estás diciendo, y es cierto, tienes toda la razón. A los de Galacia, pues eran la iglesia de Galacia, ¿verdad? Católica Galacia. A los Gálatas eran la Iglesia de Galacia. Sí, sí, exactamente. Entonces a nosotros se nos dice romanos desde aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Pedro murió en Roma, ¿sí? Y ahí estaba la iglesia, ahí estaban todos ellos, los que dirigían a la iglesia. Entonces, por eso somos romanos, ¿sí? Y católicos porque es universal, ¿no? Ese es digamos que el nombre que, que Jesús dijo, no lo dijo explícitamente, ¿verdad? Pero al decir, vayan a todas las naciones y hagan que todos los pueblos, ahí es donde dijo que su iglesia iba a ser universal, ¿verdad? Y para decirlo nosotros, por ejemplo, para expresarlo de esa manera, era católica, ¿verdad? Es lo que significa universal en latín, o más bien católico, católicos con K, ¿verdad? Significa universal. Entonces, por eso nuestra iglesia desde hace tiempo se llamó católica. Y San Ignacio de Antioquía fue el primero que dijo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes son adventistas, ¿no? Vinieron, históricamente aparecieron desde 1860, 1840, 1860, ¿verdad? Y ya, digamos que ya exactamente se dieron a conocer en 1863 con Elena G. de White. Entonces, la pregunta que te hice hace un momento, ¿en qué momento se injertaron? ¿En 1863 o más antes? ¿Puedes dar una fecha?
Disculpa, yo sé que estoy moderando y no tengo que participar porque no, para nada, pero sí, quizás como Luis no te puede explicar, él te está hablando de Romanos capítulo 11, donde el pueblo de Israel, que es el primer pueblo de Dios, o sea, queda, cuando vos lees Romanos 11:27, dice hasta que quite el pecado. Y en el 26 dice, bueno, todo Israel se salvará. Y en todos los versículos anteriores te dice que a los gentiles le manda, o sea, esa salvación cuando vos vas en Hechos 28. O sea, él está hablando del pueblo gentil. Eso es lo que te quiere decir Luis. O sea, que Sí, en este olivo, que es el olivo de los judíos, o sea, ahora quedan injertados los otros, que es el olivo silvestre, que es la parte del gentil. Eso te quiere decir Luis. Si por eso te lo Sí, leo. cuando tú aceptas como que, mira, cuando tú te haces adventista, en ese momento no eres injertado dentro del pueblo. Tú eres injertado cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador. En ese momento eres injertado dentro de un pueblo de los salvos, ¿ok? En ese momento tú eres injertado, no antes, brother. Así que tú siendo católico, tú no estás injertado dentro de ese pueblo. Hasta que tú no aceptes a Cristo como tu Salvador es cuando eres injertado dentro del pueblo, porque Cristo viene por un pueblo, ¿ok? pero eso lo dicen también por ejemplo, lo dicen los evangélicos, lo dicen los No importa pentecostales, quién lo diga, lo importante que es la verdad. Porque pero, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, no es judío el que nace, sino el que hace la voluntad de Dios. Por eso Cristo cuando ve a Natanael dice, este es un verdadero israelita, con él en su boca no hay engaño. ¿Y qué dice Pablo? No es judío el que pero es nace, que sino el que hace la voluntad de Dios. Y tú que eso no te es crees bíblico, judío, dice, y cuando dice tú que te crees judío, o sea, tú que naciste judío, pues, y no haces la voluntad de Dios, te juzgará este que no es judío. Es lo que enseña la palabra de Dios. O pero sea, eso no eso es lo que enseña la palabra de Dios. no, pero ¿dónde queda la unidad? Porque, por ejemplo, tú dices que cualquiera puede decir eso, ¿no? Entonces, el evangélico, el cristiano, el que dice cristiano, la secta que nació en 1980, los Ajá, adventistas, los pentecostales, sí, todo el mundo, los católicos, ajá. todos. Decir, no, Sí, pues yo acepto. mira lo que dice Cristo, dice Cristo claramente, dice, permite, déjala. Dice Cristo, tengo ovejas en otro redil, que no Sí, son de sí, este redil, dice, permíteme, dice, tengo ovejas en otro, dijo, no, dijo, no, tengo ovejas que no son de este redil, dice, es necesario que ahí vengan lo aquí. tengo. Permíteme, y en el libro de Apocalipsis, dice claramente, sal de ahí, pueblo mío, para que no seas partícipe ni de sus pecados ni de sus plagas. Quiere decir que en un determinado tiempo Dios va a llamar a su pueblo para que sean uno, ¿ok? Va a ser uno. Ok, eso es lo que va a hacer Dios en el último tiempo. Pero, ¿te Y das la cuenta? salvación no depende, en ninguna parte de la vida depende de que tú pertenezcas a una institución. En ninguna parte de la Biblia enseña eso. Porque si no, todos los judíos, No, como ese pueblo si fue, hay una sola fe, permíteme, como ese mira, pueblo fue escogido por Dios, ¿quiere decir que todos se salvaron, todos los judíos se salvaron? No, absolutamente no. No todos los judíos se salvaron. ¿Ok? En el libro de Ezequiel vemos existe una al sola ángel de fe. la muerte que está entrando y está matando a todos los rebeldes. A esos no se salvaron. ¿Y por qué le dice Moisés a Dios, bórrame del libro de la vida? Si no lo puede borrar. Existe la posibilidad de que se pierda o que nunca sea salvo, dependiente de cómo sea la persona. Pero eso, pertenecer a un grupo o no pertenecer a un grupo, eso no te salva, brother. Lo que te salva es tener una relación con Cristo, bro, es lo que te salva. Claro que no, mira, claro que no te salva pertenecer a una religión, si lo dices bien, yo también lo acepto eso, ¿no? Pero tampoco Pero, te condena no pertenecer a ese grupo, brother. no, pero como lo explicó hace rato el hermano, no me recuerdo quién era, creo que Leo o el hermano Josué, no me acuerdo. Por Leo es ejemplo, el que se fue. Leo es el que se fue. se Eh, fue, ajá. a los dos, Luis, ¿quieren que yo les lea Romano 11 para que a ustedes les quede claro? Porque yo veía que estaban hablando Sí, sobre el tema. ¿Quiere que, léelo, Ani. quiere que se... A ver, No, Luis Católico, hermano. ¿Quiere que se lo lea sí, también? ¿Sí? sí, Porque adelante. a eso se referían ustedes dos, entonces yo traté yo estoy para moderar nada más. Simplemente que quise colaborar con Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.
No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en ese tiempo, ha quedado un remanente Un escogido por remanente, gracia. claramente. Permíteme hasta ahí, mira. Fíjate, ahí está acorde con lo que te estoy diciendo. Porque dice, ha reservado 7,000 rodillas, no han doblado, 7,000 hombres no han doblado sus rodillas. Antes va a decir que hay un remanente. Este pueblo es el pueblo de Dios. ¿Sí me explico? Y dice que algunas ramas fueron desgajadas para que tú, ¿cuáles son los desgajados? Los que no son parte, los que no son de esos 7,000. Los que doblaron sus rodillas, pero ante Baal. Estos fueron desgajados. Para que tú, olivo silvestre, quienes son los que hacen la voluntad de Dios, sean injertados dentro de ese pueblo. Porque en Efesios 13 te dice claramente que antes estabas alejado de la ciudadanía de Israel, alejado de los pactos y promesas de Dios. Está diciendo, está acorde con lo que estoy diciendo completamente. Está clarísimo. Y Entonces, si ¿ha reservado qué? Un remanente, dice la palabra de escogido por Dios. gracia. Y si por Ajá. gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera Ah, la obra ya no es obra. ¿Qué pues lo que buscaba Israel? No lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. amén. Porque quiere Amén, decir amén. que los va a restaurar. Porque, Si va a restaurar, pero solamente al remanente, ¿recuerdas? Hay un ajá, remanente. No porque a quiere decir que vosotros, permíteme, Danito, cuando dice, y entonces todo Israel será salvo, no se refiere que a todos los israelitas serán salvos, sino que se refiere a los gentiles que entramos, porque ya son parte. O sea, hay a estos dos grupos juntos, a los israelitas que entran, que somos nosotros, y a los que ya están, todos esos vamos a ser restaurados, dice la palabra de Dios. A quienes Hermano, a las 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas ante Baal. Entonces, a ese remanente se refiere. En el último tiempo también un remanente y dentro del pueblo de Dios, el pueblo de Dios está en todas las iglesias y Dios los va a llamar a su debido tiempo. ¿Ok? Eso porque es a lo que decía. vosotros hablo gentiles, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino a la raíz de a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú
por la fe estás en pie. No te ensoberbezca, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, Ahí está la pérdida de salvación, ¿verdad? Lo que cree que la salvación no se pierde, eso lo fumiga completamente. Porque te diciendo, tú fuiste injertado, pero si te jactas, te voy a desgajar como lo desgajé ellos también. Es lo que está diciendo Cristo ahí. No, entonces, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún mm, ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no amén. quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob y la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hasta ahí se lo Está leí a los dos, clarísimo. para que O les sea, quede claro. Ani, para mí lo que leíste ahorita lo dijo de manera magistral Pablo. O sea, está clarísimo. O sea, Sí, clarísimo. hermano, pero mira, ahora dame Ajá. una oportunidad, mira. Sí, está bien, o sea, somos los, digamos, el olivo silvestre, ¿no? Y el olivo original es el pueblo judío, ¿no? Vino a los suyos y los Olivo suyos, natural le llama la palabra de Dios. Ok, ajá, olivo vino- original. fíjate, vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron, ¿no? O sea, es el pueblo judío. Ajá. O sea, lo No, no rechazaron, ¿no? dice vino a lo suyo, dice vino a lo suyo. Sí, sí, a lo suyo, pero que es los judíos, a su Dice vino pueblo. a lo suyo, o sea, vino a hacer su trabajo. Vino a hacer su trabajo Y los en el pueblo. suyos, o sea, los suyos no la recibieron. Exacto, los suyos no lo recibieron. Ok. Y lo rechazaron, ¿no? Entonces ahí es donde Ajá. tenemos la oportunidad los gentiles de entrar, ¿no? Pero aquí el punto de ustedes es lo que preocupa. Tú, por ejemplo, dices, no, pues que somos del olivo silvestre, que somos injertados, que ahí es la oportunidad para nosotros, está bien. Y dices, lo que decía hace rato el hermano, que se fue, mucho antes lo dijo, no sé cuál era, católico, que por ejemplo, la Iglesia Católica dice, fuera de la Iglesia no hay salvación, ¿no? Y lo dice bien, pero el hermano lo decía claramente. Sí hay salvación en los que están, en los hermanos separados, pero los que no conocen que Jesús envió una iglesia. Esos están, digamos, los que no conocen que Jesús envió una iglesia y que Jesús está con ella y que Jesús se manifiesta en esa iglesia, tienen perdón si viven de acuerdo a la voluntad de Dios, si guardan los mandamientos, si viven de acuerdo a lo que Jesús planteó, ¿no? Cuando un hermano separado eh, tiene conocimiento de que Jesús envió una iglesia, porque eso es histórico, es verídico, es bíblico, está ahí, ¿no? No lo podemos quitar. Cuando los hermanos separados se dan cuenta de que Jesús envió una iglesia y que les da la garantía de estar con ella todos los días hasta el fin del mundo, y ese hermano separado rechaza esa iglesia, ahí no puede ser injertado. ¿Por qué? Porque está rechazando la voluntad de Dios. ¿Por ¿Y qué? cuál Porque es esa iglesia? desde un principio desde un principio Jesús dice, ¿verdad? Cuando comienza a edificar su iglesia, le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? Las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Está garantizando que ni los poderes del demonio va a poder destruir la iglesia que él está edificando. Está hablando de una sola iglesia, ¿verdad? Por eso decimos nosotros en el credo, la iglesia es una, ¿sí? Eso es bíblico. Jesús solamente edifica una, no edifica muchas, ni da permiso el tema del, por ejemplo, cuando yo entré el tema era que podía ser otra iglesia, ¿no? Entonces, Jesús en alguna parte de la Biblia menciona que da permiso para fundar otra iglesia. No, no la da, no la da. En ningún texto, yo no he visto ningún texto, no sé si tú lo tengas, nos puedes pasar.
Entonces, Ok, mira, permíteme, primero vamos a aclarar una cosa. Cuando dice que no fue otra iglesia, es una iglesia que piense diferente. O sea, no cualquier, mira, a eso se refiere. Mira, cuando explica bien. fundas una iglesia o haces algo diferente a lo que Dios estableció, eso se llama apostasía. Mira, en el Antiguo Testamento vemos que Dios, permíteme para que entiendas mejor, Dios estableció el sacrificio de los corderos como primicias para que entendieras cuál es el plan de redención de Dios, un tipo de antitipo lo que enseña la palabra de Dios. Y también te lo enseña en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero hubo un rey que Dios estableció en un lugar específico y cómo se tenían que hacer las cosas. Y hubo un rey que dijo, no, yo lo voy a hacer como yo quiero. ¡Pum! Eso es apostasía, bro. Claro, claro, es O sea, apostasía. cuando haces algo que no enseña la palabra de Dios, es la apostasía, no que tú hagas otra iglesia. O sea, lo que es apostasía es lo que si tú enseñas algo diferente a lo que se enseñó en el primer siglo, eso es apostasía, brother. No, por eso, ¿Ok? pero ¿dónde dijo Jesús que se podía fundar otra iglesia? Pero que pensara- pero no es la iglesia católica, brother. No está hablando de la iglesia católica. Por eso dime en qué texto dice eso. ¿Tienes el texto? O sea, Sí, el ¿tienes el texto que dice texto? que la iglesia guarda los mandamientos de Dios, tiene el espíritu de profecía. O No, sea, pero, lo que está diciendo no, es que la iglesia está basada en el Antiguo y Nuevo Testamento. hermano, A eso se refiere. No se te refiere pregunté, a X iglesia. escúchame, mira, no te pregunté Porque también, entonces yo podría decir, ok, por vamos eso. que ¿qué pasó en el 1054? No, pero primero contéstame dónde No, está pero es que te puedo contestar con otra pregunta. ¿Qué pasó en el 1054? No, pero contéstame la respuesta. O sea, Te dame la estoy respuesta. contestando, pero en vez Cristo No, contestaba con pero otra yo no te pregunta. pregunté. ¿Qué pasó en el 1054? Yo no te pregunté eso. Te pregunté, dame el texto donde Jesús da permiso para fundar otra iglesia en 1860. Permíteme. En el Dame el texto. 1054 se separa la iglesia católica con la iglesia ¿No ortodoxa. tienes el texto? ¿Ok? ¿No Ah, tienes el texto? ok, permíteme. Yo no te lo Permíteme. Con lo que, ¿qué te, ¿Tienes qué te sí estoy o dando a no? entender? Dime, Entonces, yo como no lo tienes. ortodoxo puedo decir lo mismo. No, pues ustedes se salieron de la iglesia. ¿Ves cómo no tienes el Ustedes no texto? pertenecen a la iglesia. ¿Ves cómo no También hay puedo un decir lo texto mismo, ¿no? que dé permiso a Jesús de hacer otra iglesia? Y el linaje Mira, de Dios, una mujer es que no existen, es no una tiene sola iglesia, brother, la iglesia de Cristo nada más. no hay Es una una sola iglesia. iglesia. Hay miles de sectas. Según el Sí, registro, incluyendo la iglesia católica es parte de las miles que hay. según el registro hace 2 años, Sí, habían ya es que más de mira, 40. en la mente tuya, el cristianismo lo divides en dos partes, la iglesia católica y todas las demás iglesias. No existe eso. Bueno, en tu mente, Existen 700 dominaciones, 70,000 no, denominaciones y una de las dominaciones es la iglesia católica. Eso existe. hermano, las 90,000 denominaciones son fundadas en Estados Unidos. La Adventista es fundada No en Estados importa, Unidos. donde digas, es de una denominación, también la iglesia católica es una denominación, brother. Bueno, pero tenemos registros desde el primer siglo, Ignacio de Pero Antioquía, es ya una la decía. denominación, al fin y al cabo, son parte de las 70,000. Mira, cuando tú dijiste hace rato que la Iglesia Católica comenzó a existir en el año 325. Tú dijiste eso. Ok. Antes, ¿y qué pasó con los 32 papas o sucesores de No Pedro? existen No, 32 no, papas no anteriormente. vas a ponerle- O sea, no, ustedes acuñaron ese nombre y se lo pusieron bueno, a sus sucesores de papas. O Pedro. sea, hay 266 papas, 267 con el que acaba No te de digo, haber ahorita, te pero voy a decir, eso que está hablando, realmente ustedes tomaron un nombre, él fue papa. No, eso no enseña la palabra de Dios por ninguna parte. Digo, eso lo no que está enseña diciendo, la no, historia lo que por no ninguna enseña la parte, porque la palabra palabra de de Dios Dios es enseña que otra puede cosa dar completamente permiso a diferente. Jesús de fundar otra iglesia. Eso sí no es bíblico, hermano. Acéptalo, o sea, ¿por qué no lo aceptas? No tienes el texto, no lo tienes, y no dices que no lo tienes, cambias de plática y dices otras cosas, pero no dices, no tengo el texto donde Jesús da permiso de fundar otra iglesia, eso no lo dices, y no tienes el texto, ¿o lo Pues tienes? entonces te refutarías tú, brother. ¿Por qué? Si Jesús fundó la iglesia católica, hermano, nosotros lo No, estamos no, no, diciendo. no, no, permíteme. No fundó la iglesia católica, bro. En ninguna parte dice que fundó la iglesia católica. ¿Cómo no? No, en ninguna parte dice eso. Eso lo dices tú, brother. Cuando te pregunté Ok, dame un versículo de Cristo funda la iglesia católica.
Mira, si Jesús no hubiera fundado la Iglesia Católica, vamos a ponerlo así. Jesús no fundó la Iglesia Católica, ok. Vamos a ver, vamos a suponer. Ok. Ponemos a los adventistas del séptimo día y la Iglesia No Católica. pongas a los adventistas, pon a la iglesia de Cristo, brother. Ah, Sí, la ok, iglesia, fíjate, si Cristo funda una iglesia, pues es la, supongamos, los adventistas te voy a poner, si yo fundo una iglesia, se va a llamar la iglesia de Dios, de Luis, o la iglesia de Annie, o la iglesia, o si Cristo funda una iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? Es la iglesia de Cristo, bro, así se llama, esa es la iglesia de Cristo. Ok, la iglesia de Cristo, pero esa iglesia de Cristo, ¿qué hace, brother? ¿son la iglesia de Cristo? ¿Eh? ¿Los adventistas son la iglesia de Cristo? Sí, claro que sí. Sí, ¿cuándo la fundó? En el año 33, brother. ¿Cuándo la fundó Elena G. de White? Mira, mira, fíjate, te voy a decir una cosa. ¿Cómo sabemos que somos la iglesia de Cristo? ¿Cómo sabes que tú eres la iglesia de Cristo? Hermanos, los pentecostales dicen que son la iglesia de Cristo y que No, ustedes sí, no. pero solamente o sea, acabamos de leer, permíteme, acabamos de leer ahorita, y Ani lo leyó, que 7,000 almas no doblaron sus rodillas ante Baal. ¿Qué están haciendo ellos? Guardando el mandamiento de Dios, guardando el mandamiento de Dios. O sea, ¿cómo se ve la iglesia verdadera? Que guarda los mandamientos de Dios. Por eso 7,000 rodillas no doblaron sus rodillas ante Baal. ¿Por qué? Porque no quisieron quebrantar el mandamiento de no tendrás dioses ajeno delante de mí. Ellos guardaron el mandamiento. Por eso Cristo, cuando le perdonó a la mujer adúltera sus pecados, dice: vete y no peques más, no adulteres más. Entonces, ¿cuál es la iglesia de Cristo? La que guarda los mandamientos de Dios. Hermano, las 90,000 denominaciones protestantes nacidas en Estados Sí, Unidos. hay mucha iglesia de Dios ahí en esos 90,000, y igual dentro de la iglesia católica, que Dios va a llamar a su determinado tiempo. Dice primero de Juan, me parece que es capítulo 1, del 10 al 12, algo así. Estoy muy sorprendido de que muchos se hayan apartado de Dios. Permíteme, espérate, Nito. Léelo otra vez, despacio. No tengo la Biblia aquí, hermano, no, me estoy acordando. No, pero ¿qué dijiste? ¿Que muchos se hayan apartado de quién? Bueno, no, espérame. Bueno, Gálatas. No, fíjate, aquí están y de testigo. ¿Se apartaron de la iglesia o de Dios? Se apartaron de Dios. Yo leo otro texto, eso sí. Sí, lee el texto, del texto. ¿Qué texto? Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy muy sorprendido de que muchos se hayan apartado de Dios y hayan seguido. ¿Se hayan apartado de qué? De Dios y hayan seguido otro evangelio. Escucha bien el texto completo para que aprendas tú también. ¿Ok? Mira, dice San Pablo: estoy muy sorprendido de que muchos se hayan apartado de Dios y hayan seguido otro evangelio. Dice: pero no es que haya otro evangelio, sino que algunos le dan vuelta. Dice: pero si viniera alguien del cielo, incluso un ángel del cielo, y les predicara un evangelio distinto al que les hemos enseñado, anatema con él, maldito sea, ¿verdad? Ahí Pablo habla muy fuerte. Ahora, yo te pregunto, ¿qué evangelio vino primero, el adventista o el católico? Primero vino el católico, el adventista vino 18 siglos después. Ponte a pensar en eso, hermano, analiza bien las cosas. Hay una sola... Mira, permíteme, ahí estás en un error completamente. Mira, si la iglesia católica nació en el año 325, ¿verdad? Y los adventistas nacieron y los adventistas nacieron en 1863. Ok. O vamos a poner X, no se llama X grupo. Nació en el 2026, vamos a poner X. Supongamos, y la iglesia X nace en el año 2026. Como lo había dicho primero. Permíteme. Y la generación X, pero esta iglesia X, esta iglesia X guarda los mandamientos y las creencias del primer siglo, es parte, porque es injertada, es parte de la iglesia del primer siglo. Hermano, Jesús envió su iglesia en Mateo 28:20, Mateo 28:19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean discípulos. Está mandando a la iglesia que él acaba de fundar en Mateo 16:18. ¿Pero qué hace un discípulo, brother? Esa iglesia que Jesús envió en Mateo 28:19. Permíteme. Contesta la pregunta. ¿Qué hace un discípulo? Ya lo has dicho, hermano. Mira, un discípulo hace dos cosas. Primeramente, sigue el ejemplo del maestro, porque Cristo dice: así como yo hice, ustedes también hacer. Dice Pablo: ustedes seguidores de mí, como yo soy de Cristo. Juan dice que debemos de vivir como Cristo vivió. Y en Primera de Pedro 2:21 dice Pedro, el Papa, como dices tú, dice: porque Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. En Juan 15:10 dice que él guardó la ley de Dios. O sea, se dice que hagas lo mismo que él hizo.
Y él guardó la ley de Dios, no mató, no robó, no adulteró. ¿Qué vas a hacer tú, brother? Claro, seguir lo que Jesús hizo. ¿Verdad? Sí, Entonces, si tú sí, haces eso, ¿es de la iglesia de Cristo, sí o no? claro que sí, hermano, pero, No, no. aquí hay algo importante. Permíteme, hay algo muy importante. Te acabas de refutar, brother. Te ¿Qué pasa con acabas de refutar. ¿Por qué? Los ¿Por qué, que son la Brody? iglesia de Dios son los que hacen la voluntad de mi Padre. Claro, hermano, Dice Jesús, la palabra de ¿cómo Dios. cambió Jesús? La Pondré a iglesia unos a mi derecha y a unos a mi izquierda. hizo la voluntad del Padre. ¿Y qué va a pasar con los que le pasaron y qué va a pasar con los que están en la izquierda, brother? No, pues no se salvan. Pero ¿Por qué? yo te pregunto, los que Pero ¿por envió qué no Jesús se en Mateo salvan, brother? 28, ¿Por qué 19, no se salvan? escúchame, No, los no, que envió responde la Jesús pregunta, ¿por en qué no se 28, salvan? 19. No, te voy a contestar lo que me dijiste hace rato. No, pero Los pregúntate, que envió ¿por Jesús, qué no la se iglesia salvan? que envió Responde Jesús, primero, ¿por qué no se salvan? pues lógico, porque no hacen la voluntad de Dios. Los No que se hacen la salvan, voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice así la palabra de Dios, o sea, pero no se salvan por estar o no estar en una iglesia, brother. hermano, mira, Eso es lo que enseña la Jesús, palabra de Dios. Aquí hermano, está Ani de ¿dónde queda testigo. la Eucaristía, hermano? ¿Dónde queda la Eucaristía? Ustedes hacen un simbolismo de la O Eucaristía. la Eucaristía, o sea, y nosotros hacemos la Santa Cena, eso es lo que enseñó Es Cristo, un brother. simbolismo, ustedes hacen un simbolismo, hermano. Ustedes no tienen sucesión apostólica, sus ministros no son legítimos Eso ministros de no te Dios. salva, brother. ¿Cómo no? Si en la No, iglesia brother. están teniendo ¿En qué parte presbíteros. dice la Biblia que eso te salva, brother? Tito, Tú obedeces la porque carta de ya eres Tito, salvo, porque tú Timoteo, tuviste un encuentro con no, Cristo. tampoco. La mujer adúltera, Hermano, ¿qué hizo San Cristo Pablo no primero? ¿La era salvo. salvó San Pablo no y era después salvo. obedeció? ¿O qué pasó Mira, primero? San Primero Pablo Cristo no la era salvó y salvo. después San obedeció, Pablo brother. decía que todavía podía caer, tenía que seguir corriendo. ¿Cómo voy a sentirme salvo yo si ni San Pablo se sentía salvo? Hermano, salvo se sienten los hermanos separados cuando ya están injertados ahí, o como tú. Mira, lo que pasa es que la justificación es imputada cuando tú aceptas a Cristo. Después se llama una justificación impartida, que se llama justificación. Hermano, Y después sus una justificación. mira, fíjate bien, tus pastores comenzaron en 1860, hermano. O sea, Pero ¿eso qué tiene que ver, brother? la sucesión la Por eso iglesia, es que eso no la sirve. iglesia La sucesión apostólica no te habla la palabra de Dios de una sucesión apostólica. Te habla no, de yo te hablo de que no. Ok, dice ok. que tú seas presbítero, Mira. función de mano, Para que tú tuvieras razón, los para que tú pastores no tuvieras de tienen la razón de una de la Eucaristía. sucesión apostólica, tuvieran que haber 12, escúchame, 12 12 que hermano. 12 papas, brother, o como lo quieres llamar, 12 apóstoles. ¿A poco había Porque 12 padres? cuando uno moría, supongamos, ¿quién sucedió? ¿Quién sucedió a Judas, brother? No, hermano, sí, pusieron a otro. Sí, ok. Pero Hubo una para persona que que sucedió a para Judas que hubiera y una negocio. persona ¿y a quién sucedió a Pedro? ¿Sanlino, vas a decir? Pero claro, hermano, ¿Dónde dice en la así Biblia que Sanlino mismo sucedió a Pedro? lo dice la historia, hermano. No, la Biblia, ¿dónde lo dice? Hermano, si nos vamos a esas, te voy a decir, ¿dónde dice la Biblia que la iglesia de Cristo iba a nacer en 1860? ¿Dónde dice la En Biblia? ninguna parte dice eso, pero te estoy haciendo la pregunta. No existe, no Porque está la en la iglesia iglesia. de Cristo nació desde antes, ¿ok? Hermano, Ajá, te Lino, estoy diciendo, la iglesia de Cristo no nació en 1863. Lino es mencionado en Hechos de los Apóstoles, hermano. Lino No como andaba con papa, brother. En ninguna parte es mencionado como papa, brother. y no lo pusieron entonces cuando murió Pedro. ¿A quién pusieron? Pusieron a Lino. Estaban hasta algunos apóstoles estaban todavía. Eso nunca más pasó, bro, porque si se hubieran muerto los apóstoles, cuando los apóstoles se murieron, por lo menos cuando se terminó de escribir la Biblia, ya habían muerto tres o cuatro apóstoles. Alguien hubiera sucedido a ellos, ¿no? No era necesario que hubiera sucesores de los demás apóstoles, hermano, solamente de Pedro, porque a Pedro le Entonces, ¿qué encargó pasó con Judas? no, pero a Judas no le encargó Dios más cosas, a Pedro sí. Tenemos textos donde a Pedro, la primacía de Pedro, donde Jesús le encarga a Pedro muchas cosas. ¿Cómo le va a encargar a Judas más cosas de que Judas se mató? Por eso Pero, no le encargó. pero Ni a vamos a Santiago, poner ni a Juan, pero ni a Dios sí le Santiago, ni a encargó otras Juan, ni a cosas a Felipe. Juan, supongamos a Juan, a Pablo, que también fue un apóstol, y a otros A ver, apóstoles también le Juan, encargó, y porque no hay sucesión de ellos.
A ver, a Juan le encargó, por ejemplo, reforzar en la fe a los hermanos. A Felipe le encargó, por ejemplo, las llaves. Todos ellos tenían la misma convicción, brother. No, hermano, O eso, Pedro, o eso no, o era diferente. Pedro era el único que tenían Es un que... mismo espíritu, brother. Es un mismo espíritu, brother. Y ese mismo espíritu estaba en Juan. Porque Juan fue lleno del Espíritu de Dios para poder A ver, escribir todo lo que escribió, a brother. ver, O sea, no tiene sentido lo que estás hablando. ¿cómo de que no, hermano? O sea, No, te estás diciendo que a Juan no se le fue, no se le fue encomendado que apacentara las otras ovejas o no hiciera lo mismo que hizo Pedro o Pablo. Mira, te ¿Eso es lo entiendo, que estás hermano, que no diciendo? aceptas el tema de la asociación apostólica porque tu secta nació en 1860. Te entiendo que tú no aceptas la asociación apostólica. No puedo Lo aceptar entiendo. algo que no es bíblico, brother. Simplemente es Hermano, eso, brother. No es que no acepte, Mira, Pablo le o dijo a sea, Timoteo, en mira, ninguna Pablo le parte dijo a de la Timoteo, Biblia te enseña deja una que fecha Pedro para tuvo que una pongas sucesión presbíteros. apostólica. Mira, Pablo le dice a Timoteo, te dejo en Creta para que pongas presbíteros que sean capaces después de poner a otros. Ahí está la asociación apostólica, hay como 4 personas ahí. No tengo Mira, los... no tengo permíteme tantito, para entender. La palabra ahí es obispo, te voy a entender. La palabra ahí es obispo. Y un obispo era un pastor que estaba encargado de un rebaño, de un grupo de personas, ¿ok? Sí. Ese era un obispo, una persona que estaba encargado de qué? No como obispos que hoy lo vemos con trajes y hacen ceremonias. No trabajaba eso ahí, sino el encargado de un rebaño, es lo que se enseñaba la palabra de Dios, porque la iglesia se expandía y en cada parte había un obispo. Y obispo era un pastor o un anciano que estaba encargado de la iglesia como pastor. ¿Me Incluso entiendes? Pablo subió a Jerusalén para entrevistarse con Pedro, ¿sí? O sea, los pastores que estaban alrededor en otras ciudades se reunían con Pedro, obedecían a Pedro. Pedro era el que tenía la autoridad dada por Cristo, ¿sí? Dice, tú cuando regreses fortalecerás a tus hermanos en la fe. Pedro no tenía más autoridad que Pablo. Eh, Pablo hizo lo suyo. Pablo hizo lo suyo, Pedro hizo Pero lo suyo. nunca tuvo más Santiago hizo lo autoridad suyo. que Pablo. Pablo hizo su trabajo llevando también el evangelio. Ok, dame el versículo Pero donde Pablo, Pedro tenía más autoridad que Pablo. hay varios donde Jesús le encarga a Pedro y a Pablo no le dice lo que le dice a Pedro. A Pablo le dice que él pueda fortalecer a sus hermanos en la fe. No, no se lo dice, le dice a Pedro. Ahí tienes un versículo. ¿Verdad? Otro versículo, por ejemplo, tenemos Sí, cuando le dice, eso es lo que escribe Pablo. escúchame, cuando Pedro le Y él dice, no va a cuando seguir dice su Pedro, ejemplo de lo que está ¿me amas haciendo. más que estos? Fíjate bien, Ok. escúchame. Cuando ¿Quieres Jesús un le dice a versículo Pedro, que diga ¿me amas? cómo quieres? Un Fíjate, versículo que escúchame donde para a que entiendas, Pablo, no me que interrumpas. a Pablo se le dé que sean fortalecidos en la fe. No me interrumpas para que entiendas, hermano. Mira, le dice Jesús a Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, apacienta mis ovejas. A ver, ¿dónde le dice eso Jesús a Pablo? 3 veces le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, apacienta mis ovejas. El rebaño de Cristo es su iglesia. ¿Quién la va a apacentar? Pedro. Sí, Jesús no le dijo a Pablo, ¿verdad? Le dio esa autoridad de apacentar. Él era apóstol, él dijo que era apóstol, sí, era En apóstol. Efesios 6:10 te dice Pablo, ser fortalecidos en la fe, unos Sí, con sí, otros, amados claro, unos estaba con dando el otros. mensaje. Ahora Juan dice que amémonos Sí, unos a otros, dice Juan. Y en Romanos 13 dice que nos amemos. sí, claro que sí. Pero Pues no le entonces dijo, dices que pero, pero, por ejemplo, o sea, ¿a qué eso apóstol, no hizo Pablo. a qué apóstol le dijo Jesús, apacienta mis ovejas? ¿A qué apóstol? Es lo que pasa es que te voy a poner Pero, para que entiendas mejor las cosas. Escucha lo que te voy a decir. Yo no, te la podría secta decir está no puede ser, porque a te qué cierra. apóstol le dijo esto, a qué apóstol le dijo al otro, porque todos los apóstoles le dijo cosas diferentes Jesús. Por eso, ¿Sí me pero te explico? estoy diciendo, Entonces ¿a ya qué puedes decir a qué apóstol apóstol le le dije dijo a esto, Pedro? A ningún supongamos apóstol le dijo a Pedro. Y a Pedro le dijo varias cosas. Y esas cosas que le dijo a Pedro, supongamos te voy a decir, a qué apóstol le dijo Jesús, en tu mano, o a qué apóstol, ahí está tu madre? ¿A qué apóstol le dijo eso? ¿estaba Pedro ahí? No, no estaba.
Ahí está, no estaba. Por eso le dijo a Juan, porque Juan era el que estaba. Sí, o sea, son cosas irrelevantes. Ese no es el punto, brother. El relevantes punto, ¿por qué le dijo a él y no le dijo a los demás? Él sabía que iba a morir, ¿por qué no se los dijo desde antes? Porque no estaba, es fácil y sencillo, hermano, porque no estaba. Pedro No, estaba. no, porque él sí lo sabe todo desde el principio. ¿Por qué no se los dijo desde antes? No tiene sentido lo que estás hablando, brother. Lo dijo en el momento en el que él estaba solo ahí con María. Y supongamos cuando también le dice Pedro, Pablo, ¿por qué me persigues? Porque lo estaba persiguiendo. Pedro no estaba persiguiendo a Jesús. Hermano. O sea, no, ese no es el punto. El punto es que a todos le dijeron cosas diferentes. Eso no quiere decir absolutamente nada, Sí, brother. claro que a todos le dijo cosas diferentes, pero las que le dijo de peso fue a Pedro. O sea, a Pedro le dio encargos de un líder, de un pastor, ¿sí? O sea, eso no se lo dijo a Santiago, no se lo dijo a Felipe, no se lo dijo a Judas Tadeo, ¿me entiendes? No existe un líder más grande del Nuevo Testamento que Pablo, brother. Pedro es el encargado de llevar la iglesia, hermano. Pablo era un misionero. Pablo era un apóstol entregado. ¿Y eso no es apacentar a las ovejas? No, sí, obviamente él tenía, al igual que los otros apóstoles, obviamente no se iban a quedar cruzados de brazos, nada más viendo que Pedro apacentaba a las ovejas, ¿no? Obviamente tenían el encargo también de guiar al pueblo de Dios, eran los 12 apóstoles. O sea, lo que enseña la palabra de Dios, que los encargados, no solamente Pablo, todos los encargados, todos los obispos, son los que tienen que apacentar a las ovejas, porque los obispos estaban encargados de un rebaño, brother. Mira, los apóstoles... Y tenían que fortalecer a sus hermanos, eso es coherente, brother. Sí, pero al único que se lo dijo fue Pedro, ¿no? Porque mira, si hubiera sido así, cuando Pedro murió se acabó la iglesia, brother, porque ya no hay nadie que lo haga. Cuando le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, ¿estaban los otros apóstoles? Sí, estaban. ¿Y por qué ellos no se los dijo? Ok, ¿por qué no le dijo a Lina lo mismo? A Lina. No, hermano. Yo creo que no vas a... No, porque estás diciendo, ¿por qué no se lo dijo a Lino? ¿Cómo? ¿Por qué no se lo dijo a Lino? Ajá. Lino... Pues se supone que era un sucesor de... No, en ese momento todavía no estaba con ellos. Por eso no se lo dijo. Es como si dijeras... No, que está bien, me retiro, hermano. Bendiciones, Dani. Gracias. Yo se lo doy por terminado. O sea, yo creo que el tema desde el comienzo era si se podía o sea, fundar, hacer, o sea, iglesias fuera de la iglesia. Mientras esta iglesia esté con lo que enseña la palabra de Dios, no hay ningún problema. Bueno, todas las sectas enseñan que no, tú no puedes juzgar a todas, así que hay muchas ovejas hay muchos pastores ahí que están en la verdad, ¿no? Analiza tu argumento. Terminado. Gracias, Luis, católico, y gracias. Gracias. Buenas noches, bendiciones.